Hola chicas y chicos, vamos a ver en esta oportunidad la primera parte de la unidad de números complejos. Se define la unidad imaginaria i como un número cuyo cuadrado es -1. Junto con los números reales, los imaginarios forman el conjunto de números complejos. Comúnmente se utiliza la letra Z minúscula para nombrar a un número complejo. Si observamos en la parte derecha, el primer recuadro nos está mostrando que un número complejo se puede expresar en forma cartesiana. Esto es como un par ordenado. La primera componente es la parte real del número complejo y la segunda componente es la parte imaginaria. También puede expresarse como un binomio, donde A es la parte real y B es la parte imaginaria del número complejo. Remarquemos que A y B son números reales. Cuando el número está expresado en forma binómica, el número real que acompaña a la i es la parte imaginaria, pero solamente el número. Recuerden, si en un ejercicio tienen que poner la parte imaginaria de un número, no pongan la i. Un número complejo también puede expresarse en forma polar y en forma trigonométrica, pero eso lo veremos más adelante. Vimos que la recta quedó completa con los números reales. Entonces, para representar números no reales, debemos salir de la recta y recurrir al plano. El número complejo a más bi se representa en el plano mediante el punto de coordenadas AB. El eje de las abscisas se llama eje real y el de las ordenadas eje imaginario. De esta forma, a cada número complejo le corresponde un punto del plano y a cada punto del plano le corresponde un número complejo. En esta diapositiva tienen un ejemplo de un número complejo en cada cuadrante. Observen cómo van cambiando los signos de A o de B según en qué cuadrante esté ese número. También pueden ver que sobre el eje horizontal quedó representado el número real 3, que tiene parte imaginaria nula, y sobre el eje vertical quedó representado un número imaginario puro, pues su parte real vale 0. Si un número complejo tiene la parte imaginaria nula, entonces es un número real. El número complejo z igual -5, 0, expresado como un par ordenado, es el número real -5. Si la parte real de un número complejo vale 0, quiere decir que es un número imaginario puro. Vean el número expresado en forma cartesiana, z igual 0,8, en forma binómica es el número imaginario puro 8i. Ahora veamos el cuadro de la derecha. Dos números complejos son iguales si tienen igual parte real e igual parte imaginaria. Esto, que tal vez dicho así parece obvio, es muy importante tenerlo en cuenta al resolver ciertas ecuaciones. Por ejemplo, si tienen que calcular los valores de x y de y en la siguiente ecuación, sabiendo que por ser números complejos iguales, la primera componente del primer número debe ser igual a la primera componente del segundo número, y que lo mismo sucede con las partes imaginarias correspondientes, podemos establecer dos mini ecuaciones que nos va a permitir conocer los valores de las incógnitas. Una vez establecidas las dos ecuaciones, despejamos la incógnita en cada una de ellas. Sabemos que con los números imaginarios ahora podemos resolver ecuaciones que antes no tenían solución. Partimos de la ecuación x al cuadrado igual -1, porque a partir de la definición de unidad imaginaria podemos concluir que x es igual a más o menos la raíz cuadrada de -1. Esto es más o menos y. La primera raíz entonces será x1 igual y la segunda raíz x2 igual a -y. De forma similar podemos ver que en la segunda ecuación, cuando nos queda más menos la raíz cuadrada de -4, ese menos lo resolvemos extrayendo lo extraemos de la raíz poniendo la unidad imaginaria y.
De esa manera nos queda que x es igual a más menos la raíz cuadrada de 4 por y. Como la raíz cuadrada de 4 es 2, x1 va a ser igual a 2y y x2 igual a menos 2y. La tercera ecuación es muy similar, solo que en este caso, como sabemos que raíz cuadrada de 6 no da exacta, lo dejamos indicado. Porque si pusiéramos los decimales sabemos que nunca va a ser exacto ese resultado, porque tiene infinitas cifras decimales no periódicas. Por lo tanto, en este caso, nos queda que la primera raíz, x1, es igual a raíz cuadrada de 6 por y, y la segunda raíz, x2, es menos raíz cuadrada de 6 por y. También vamos a ver en este ejemplo que los números imaginarios aparecen cuando aplicamos la fórmula de Bhaskara. Tenemos la ecuación cuadrática x al cuadrado más 2x más 2 igual 0. Establecemos los coeficientes de ese trinomio. A vale 1, b vale 2 y c vale 2. Reemplazamos esos valores en la ecuación resolvente, en la fórmula resolvente de la ecuación cuadrática, que es la fórmula de Bhaskara. Y fíjense al final, en la tercera, una vez que resolvemos todo, nos quedó raíz cuadrada de menos 4, ese menos, insisto, lo sacamos como una i. Y lo único que quiero mostrarles en este ejemplo es que el 2 que está en el denominador, conviene repartirlo antes y simplificar en cada fracción. Una vez que hicimos ese paso, nos quedó menos 1 más menos i, y ahí desdoblamos. La primera raíz es menos 1 más i, y la segunda raíz, menos 1 menos i. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos calcular las potencias de i cuando el exponente es un número natural. Miremos el recuadro celeste, que es lo que está destacado. Todo número elevado a la 0 es 1. Por lo tanto, i a la 0 es igual a 1. Si a un número lo elevamos a la 1, nos da el mismo número. Por lo tanto, i a la 1 es i. Y al cuadrado lo estamos viendo desde la definición de número imaginario. Y al cuadrado es igual a menos 1. Y al cubo, si se fijan en el primer renglón debajo del recuadro celeste, está expresado como i al cuadrado por i. Recordemos que cuando tenemos una multiplicación de dos potencias de igual base, los exponentes se suman. Por eso es que i al cubo lo puedo expresar como i al cuadrado por i. Si reemplazamos a i cuadrado por menos 1, nos queda menos 1 por i. Y menos 1 por i es menos i. Por lo tanto, volviendo a mirar el recuadro celeste, tenemos que i al cubo es igual a menos i. De igual manera podemos seguir haciendo las potencias. I a la cuarta lo podemos expresar como i al cuadrado por i al cuadrado. Esto es menos 1 por menos 1 igual 1. Y a la quinta por i a la cuarta por i. Y a la cuarta ya vimos en el renglón anterior que era 1 por i. 1 por i es igual a i. Y a la sexta lo podemos descomponer como i a la cuarta por i al cuadrado. Vamos mirando los resultados anteriores. I a la cuarta nos dio 1, i al cuadrado es menos 1. 1 por menos 1 es igual a menos 1. I a la séptima es igual a i a la sexta por i. Y a la sexta es menos 1 por i menos i. Así podríamos seguir, pero miremos las tres columnas que están a la derecha. Y más que nada miren los resultados. 1i menos 1 menos i. Los resultados en la columna central, 1i menos 1 menos i. En la tercera columna, 1i menos 1 menos i. Ahora vuelvan a mirar los resultados del recuadro celeste. 1i menos 1 menos i. Quiere decir que estos resultados se van repitiendo cada 4 lugares. ¿Y eso por qué pasará? Observen los recuadros que están debajo. I a la 17. ¿Cuánto da i a la 17? Si dividimos a 17 por 4, el resultado es 1 y el resto es 1. Fíjense que i a la 17 va a dar igual que i a la 1, esto es i. ¿Cuánto da i a la 22?
como sabemos que los resultados se repiten cada 4, entonces cada 4 veces, entonces hacemos 22 dividido 4. Nos da 5 y el resto es 2. Quiere decir que i a la 22 es igual a i a la 2, esto es menos 1. I a la 100, ¿podemos calcular i a la 100? Sí, porque alcanza con hacer 100 dividido 4 y mirar el resto de esa división. Como el resto es 0, quiere decir que i a la 100 nos va a dar lo mismo que i a la 0, es decir, 1. Entonces vuelvan a mirar el recuadro celeste, porque en definitiva, cada vez que queramos sacar el resultado de una potencia de i con exponente natural, nos va a dar alguno de esos 4 resultados. Es decir, que lo único que vamos a tener que mirar es el resto de que resulte de dividir el exponente por 4. Bueno, aquí hay un ejemplo de cada uno de los resultados, del que da 1, i, menos 1 o menos i. Y una fe de ratas porque, bueno, su profesor anda floja en la división por 4 y en la diapositiva anterior habrán visto que puse 1 en lugar de 4, en la división de 17 dividido 4. Bueno, a partir de ahora vamos a hacer ejercitación, viendo y reforzando un poco todo esto que vimos en esta entrega y después seguiremos con operaciones con números complejos. Hasta la próxima.